semana anterior iniciamos el estudio o el análisis de la última sección del capítulo 12 de Romanos. He venido diciendo que Romanos 12 a nivel general habla de la práctica de la vida cristiana, de lo que es vivir la vida cristiana. Y esta sección específicamente a partir del versículo 14 y hasta el verso 21 nos habla puntualmente y específicamente de las reacciones que nosotros como cristianos debemos de tener a distintas circunstancias y a distintas personas. Algo que es cierto es que nosotros todos reaccionamos a algo que nos sucede. El otro día venía yo manejando carro y una persona se brincó el alto. Todos tenemos reacciones ante ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿habrá tenido Daniel la reacción que va de acuerdo a la palabra de Dios o habrá tenido Daniel la reacción que más bien todo lo contrario, le hace pecar delante de Dios? No le voy a decir qué reacción tuve, porque no se trata de Daniel. Se trata de lo que la palabra de Dios nos diga, que cómo debemos de reaccionar, y eso es lo que hemos estado hablando. Ahora, yo he titulado esta miniserie de sermones dentro de este capítulo, Reacciones Sobrenaturales. Y creo y espero haber dado la explicación la semana anterior, porque cuando nosotros hacemos una lectura de estas reacciones desde el verso 14 hasta el verso 21, tenemos que llegar a la conclusión, aquí hay algo que no es natural. Aquí nos están hablando de reacciones que van completamente en contra de lo que nosotros por naturaleza hacemos o reaccionamos. Lo veíamos tan solo con el primer mandato que nos da en el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Nuestra reacción natural cuando alguien nos persigue, cuando alguien nos hace un daño, es desear el mal sobre esa persona. Ojalá que el mismo mal que él me está haciendo a mí le venga a esa persona. Esa es una reacción natural, es una reacción humana. No estoy diciendo que sea la correcta, estoy diciendo que es la reacción natural. Pero el mandato de la palabra de Dios es que no debemos de maldecir. Ahora, no solamente no debemos de maldecir, sino que más bien tenemos que bendecir. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 2 veces la palabra con la acción que nosotros, o la reacción que nosotros debemos de tener. Bendecid a los que os persiguen. De modo que entonces concluíamos, cuando alguien viene a usted y a mí, nos persigue, nos hace algún daño, nuestra reacción, lejos de maldecir, lejos de desear algún mal, tiene que ser la de bendecir, la de pedir, desear y rogar el favor de Dios, que es la mayor bendición sobre esa persona. También en el verso 15 encontramos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estas reacciones también van en contra de la naturaleza. Cuando alguien se está gozando, por lo general, nuestra reacción natural es de envidia. Es de una reacción no correcta. Cuando alguien llora, cuando alguien sufre, nuestra naturaleza es burlista, es de menosprecio, o inclusive en algunas ocasiones es de alegría sobre aquel sufrimiento. Pero esa no es la reacción que debemos de tener. Aquí Pablo nos dijo, con los que se gozan, nuestra reacción debe ser gozarnos, y con los que lloran, nuestra reacción debe de ser llorar también, sufrir con ellos. Eso es como para recordar lo que vimos la semana anterior, porque lo que vimos la semana anterior no está desligado de lo que vamos a ver hoy. En el verso 16, Pablo dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hemos dicho que para esto necesitamos al Espíritu Santo. Yo les decía la semana anterior, necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón para que produzca el fruto del Espíritu en nosotros y nosotros podamos llevar a la práctica estas reacciones. Pero también había un elemento, y puntualmente sobre los mandatos del verso 15 que yo estuve hablando la semana anterior, y es que debemos de tener un sentido de familia.
Debemos de reconocer que en la iglesia somos un cuerpo, que somos una familia. Cuando nosotros sabemos que somos parte del mismo cuerpo, como dice 1 Corintios, entonces sabemos que el cuerpo sufre. Cuando un miembro del cuerpo sufre, los otros sufren con él. Cuando un miembro del cuerpo recibe honra, los demás reciben honra con él. Y yo creo que es esto en lo que está en la mente de Pablo al hacer la apelación que nos hace en el verso 16. Lo que vemos en el verso 16 parece ser como un tipo de paréntesis que hace en medio de estas reacciones para hablarnos acerca de si hemos de tener esta actitud de gozarnos con los que se gozan, de sufrir con los que sufren, tiene que haber algo en nosotros. Y este algo es que debemos de estar unánimes entre nosotros mismos. La semana pasada también les decía, esta es una característica que estaba presente en una iglesia, la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva. Y era una iglesia que también estaba grandemente bendecida por el Señor. Entonces, como que tal vez podamos ver en esta mañana que la vida de la iglesia de Hechos, capítulo 2, los primeros años, es una vida que se mantiene como modelo para nosotros. Y cuando Pablo escribe aquí a los romanos en el verso 16, nos está ahora, no solamente ya vimos el modelo, sino ahora nos está delineando y mandando puntualmente lo que tenemos que hacer. Como les dije, tenemos que entonces, para llegar al verso 15, gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran, tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir el verso 16. Lo mismo también para con las otras reacciones que vamos a estar viendo. Entonces dice, unánimes entre vosotros. La palabra unánimes significa, según el diccionario de la Real Academia Española, significa dicho de un conjunto de personas que conviven en un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Vuelvo a leerlo. Dicho de un conjunto de personas que convienen en un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Entonces, unanimidad quiere decir que hay un grupo de personas que tienen una conveniencia en un mismo parecer, un dictamen, voluntad o sentimiento. Ahora, eso es lo que nos dice la Real Academia Española, es un libro humano, ¿verdad? No podemos decir que esa es la definición del todo, pero es muy interesante porque unánimes entre vosotros, como aparece en nuestra versión Reina Valera, no es exactamente la traducción literal de como está en el original griego. En el original, la traducción original se refiere a estén ustedes o tengan ustedes un mismo sentir. De hecho, la Biblia de las Américas, otra versión de la Biblia, lo traduce de la siguiente manera: tened el mismo sentir unos con otros. Tened el mismo sentir o tened la misma mente. Eso es lo que se está refiriendo. Aquí lo que está diciendo, al decir unánimes entre vosotros, se está llamando a la unidad, pero no a la unidad física o geográfica. Aquí tenemos unidad física o geográfica, pero no necesariamente tenemos unidad de mente o unidad de sentir. Y es a eso a lo que Pablo está llamando aquí en este verso 16. Unánimes entre vosotros, sean ustedes de una misma mente, sean de un mismo sentir. Este mandato que Pablo está dando acá no es algo que está aislado en la Biblia, sino que es interesante cómo usted puede leer todas las cartas y es algo en lo que continuamente Pablo está llamando. Sean de un mismo sentir, sean unánimes. Vamos a ver algunos ejemplos en 3 versos y cómo de ellos inclusive podemos aprender un poco. 1 Corintios 1:10, Pablo hablándole a los corintios, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí hay algunas cosas que quiero nada más así como resaltar de este verso que acabo de leerles. Pablo dice que nosotros debemos de estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, y que esto debemos de hacerlo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica que no debemos de haber divisiones. La división es lo contrario a lo que Pablo nos está llamando acá.
Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu con la fe del evangelio. Vean qué interesante. Pablo nos dice en Romanos 12:16, unánime ese comportamiento de estar unánimes entre nosotros es un comportamiento como es digno del evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo hemos creído realmente y nos hemos sometido al evangelio de Cristo, nuestro comportamiento tiene que ser de unánimes entre nosotros mismos. Tenemos que ser de una misma mente, de un mismo espíritu. Primera de Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y aquí quiero resaltar en 1 Pedro 3:8 que dice, sed todos de un mismo sentir. Tiene la misma connotación de mandato, de imperativo que podemos ver en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Sean ustedes de un mismo sentir, de una misma mente. ¿Para qué significa ser de una misma mente? Es una buena pregunta. ¿Qué significa ser de una misma mente? ¿Significa eso que todos debemos de tener los mismos gustos? Que si a mí me gusta tener la casa de esta forma, mis hermanos tienen que tener la casa de esa misma manera. Que si a Daniel le gusta vestir con traje, con corbata y con saco, y todos los hombres de la iglesia tienen que vestir de esa misma manera. No significa eso. Ser de una misma mente, ser de un mismo sentir, no significa eso. Sino que significa básicamente vivir en una armonía y concordancia respecto a la verdad. Armonía y concordancia respecto a la verdad. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, Pablo está haciendo una apelación a la unidad, a la iglesia que está en Éfeso. Y aquí vemos básicamente de qué se trata, de ser de una misma mente, de un mismo sentir. Efesios 4, leo desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cuál es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ustedes notaron cuántas veces se repite la palabra un? Porque de eso se trata la unidad. La unidad se trata de que somos un cuerpo. No se trata de que hay un cuerpo aquí, hay un cuerpo allá, o de que usted es un cuerpo individual y por lo tanto no tiene que tener comunión con los demás. La unanimidad, la unidad de mente se trata de que si Cristo me ha salvado, si yo he sido alcanzado por la gracia de Cristo, ahora soy parte del cuerpo de Cristo, de un solo cuerpo, y he sido salvado por un solo espíritu, como lo menciona aquí. Ahora también se menciona aquí que todos los que hemos y estamos en Cristo tenemos una misma meta, una misma esperanza, dice. No solamente tenemos una misma meta, sino que también tenemos un mismo Señor. El Señor mío no es diferente al Señor de cualquier otro hermano que profesa la fe. Tenemos una misma fe. Fuimos bautizados con el mismo bautismo. Adoramos al mismo Padre y al mismo Dios. Si realmente creemos esto, si esta es nuestra verdad, si nosotros hemos puesto nuestra fe en esto, entonces nuestra actitud los unos a los otros debe de ser de unanimidad, unidad de mente. No quiere decir que yo tengo que vestir de la misma manera como viste mi hermano, o que yo tengo que tener los mismos gustos. Quiere decir que en cuanto a la verdad, la que se revela en su palabra, el sentir es el mismo. Entendemos todos que somos un cuerpo. Entendemos todos que somos parte de la iglesia, por lo tanto, tenemos cosas en común. Y eso era el distintivo de la iglesia primitiva. ¿Recuerdan? Hechos 4, 32 y 33, ya lo hemos leído, pero quiero volver a repetirlo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía,
ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese era el vivir de ellos. ¿Por qué? Porque no se trataba de la unidad geográfica, y esto es algo que es muy importante que tengamos en claro. La unidad a la que Pablo nos llama en el verso 16 de Romanos 12 no es unidad geográfica. Hay un engaño que ha entrado muchas veces dentro de las iglesias, de que para que haya unidad entre las iglesias tienen que hacer actividades juntos y tienen que hacer cultos juntos. E inclusive hubo un tiempo en lo que yo recuerdo uno de los pastores de nuestro pueblo, San Ramón, quiso hacer una unión de iglesias y formar todas las iglesias en una sola. No se trata de eso la unidad. La unidad real a la que Pablo llama aquí sed unánimes entre vosotros es de que tengamos todos una misma mente y un mismo sentir. De hecho, cuando nosotros quisimos procurar eso en las iglesias de San Ramón, nos rechazaron. Porque quisimos estudiar la doctrina bíblica para ver si realmente estábamos unidos y no fue bien aceptado. La respuesta fue: la doctrina divide. Más bien, todo lo contrario. La doctrina une. Si estamos nosotros en una misma mente y un mismo sentir, vamos a tener esa unidad. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo podemos llegar a ser unánimes entre nosotros mismos? ¿Cómo podemos llegar a ser de una misma mente y un mismo sentir? Ya dije, tenemos que creer todos lo mismo. Creer la verdad del Evangelio. Pero Pablo nos da algunas indicaciones de cómo podemos llegar ahí y cómo no podemos llegar ahí. Y lo da en los siguientes mandatos del verso 16. Ve que Pablo dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El primero, que no debemos de hacer para llegar a ser unánimes entre nosotros mismos. La altivez. No debemos de ser altivos. No debemos, como dice literalmente esta frase, pensar en cosas altas. La Biblia de las Américas lo traduce así: no seáis altivos en vuestro pensar. La palabra altivos nos da a entender de alguien que aspira a cosas altas, de alguien que piensa en lo alto. Y quiero hacer una aclaración acá. Aquí no se está refiriendo de que no podemos pensar en cosas altas en el sentido bueno. Más bien, todo lo contrario. Es bueno que deseemos ser cada vez más santos. Es bueno que deseemos ser cada vez como Cristo. Es bueno que deseemos ser más obedientes y de servir al Señor con más énfasis, con más fuerza. El asunto que Pablo está hablando aquí cuando dice no altivos, él está señalando una manera de pensar que es egocéntrica, una manera de pensar que es altiva, orgullosa, altanera. Eso lo podemos ver, por ejemplo, por darles algunos ejemplos, con cosas materiales. Hay algunas personas que no se conforman con las cosas materiales que tienen y quieren aspirar a más alto. Una persona que aspira a solamente tener el carro de último modelo, la casa con las últimas partes, con la última tecnología, que no se conforma con cosas con las que tiene, sino que inclusive se endeuda a sí mismo queriendo buscar. Eso es una persona altiva, una persona que no se conforma con las cosas que tiene. También podemos verlo a nivel de posiciones. Una persona que, por ejemplo, aspira, tal vez no teniendo los recursos para tener una posición alta, una posición donde lo vean, donde él salga a relucir. No debe ser ese el deseo, o estatus sociales. Hay personas que tienen un estatus social porque ese es el estatus social que el Señor le ha dado y aspiran a aparentar ser ricos. A que si las demás personas me ven, tienen que verme solamente con ropa de marca, o que debo de lucir las mejores cosas, los mejores peinados. Eso es una persona altiva. Y la altivez no colabora a la unidad, al ser unánimes entre nosotros mismos. Yo quiero mostrarle esto, se lo quiero dejar bien claro. Un ejemplo que podemos hallar de eso es dos discípulos de Jesús. En Marcos capítulo 10, versos 37, oiga la historia que le voy a narrar del Evangelio. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, eso es a Jesús: Maestro,
querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes ven la clase de altivez que hay aquí. Habían otros 10 discípulos, ellos eran 2 discípulos, y ellos estaban aspirando a algo, a lo que el mismo Jesús les dice, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, es algo que yo no les puedo dar siquiera. Esa era una altivez. Estaban buscando posiciones altas. En más de una ocasión Jesús tuvo que reprender a todos sus discípulos porque ellos le preguntaban, ¿quién de nosotros será el mayor? Eso es altivez. ¿Y sabe qué? La altivez provoca divisiones. Porque si seguimos leyendo ese texto en Marcos capítulo 10, dice que cuando los otros 10 discípulos oyeron la petición de Jacobo y Juan a Jesús, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Cuando hay altivez, cuando nosotros estamos pensando en esas cosas altas, hay divisiones. Hemos puesto un gran obstáculo en contra de la unanimidad. No solo eso, sino que la altivez también logra la acepción de personas, o un resultado de eso es la acepción de personas. En Santiago capítulo 2, versos del 1 al 4, Santiago le dice así a sus hermanos: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí Santiago está atacando, está señalando una acción que es incorrecta. Una persona que piensa en estar en los lugares altos va a venir, por supuesto, viene un rico o viene un pobre que va a decir, yo me quiero asociar, yo quiero andar solamente con los ricos porque esa debe ser mi posición. Eso es altivez. Eso provoca acepción de personas. Eso va en contra de la unanimidad. Pablo dice, unánimes entre vosotros. ¿Cómo podemos ser unánimes entre nosotros? No altivos, no seamos altivos. Y es importante esto de la altivez, de no ser altivos. Porque la altivez es quizá uno de los pecados más peligrosos en contra de nuestras almas. Por la altivez cayó Satanás. Vamos a Isaías capítulo 14. Yo quiero mostrarles esto porque en lo personal fue algo que me confrontó mucho. Uno piensa que la altivez tal vez es algo sencillo, pero en Isaías capítulo 14, a partir del versículo 12, se describe la caída de Satanás. Y dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y noten el verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Eso es lo que provocó la altivez en Satanás, provocó su caída. Satanás dijo, yo quiero llegar allá y ser tan alto como Dios y me sentaré en el monte. Y así fue como Satanás mismo cayó. Pero no solamente Satanás, también esto afecta y seguirá afectando a la humanidad entera. En Génesis 3, cuando nos vamos al capítulo de la caída del hombre, vemos Génesis 3, versos del 4 al 6, la serpiente dijo a la mujer, ya le había dicho con que Dios te había dicho, te dijo no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer le responde,
De todo el árbol de la ciencia, de todo el árbol podemos comer, pero el árbol de la ciencia del bien no debemos de comer. Entonces la serpiente le engaña, le dice, no moriréis. Note el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La altivez, seré como Dios. Dejaré esta condición de humano como Dios me creó y como era el propósito de Él. Y ahora con este fruto puedo alcanzar la sabiduría. La altivez afecta. Y no es cierto que nos afecta a nosotros. Somos altivos. Muchas veces no estamos conformes con lo que tenemos. Aspiramos a más. Y no importando que tengamos que pasar por encima de alguien. Y no nos conformamos con lo que tenemos. Somos altivos. Y menospreciamos a nuestros hermanos en la fe por los cuales Cristo también murió. Este engaño de la altivez, también el mismo diablo quiso hacerlo en contra de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4 dice que el diablo llevó al Señor Jesucristo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha entregado y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo le puso la tentación a nuestro Señor Jesús para que Él llegara a ser altivo y aspirara a tener todos esos reinos. Pero para gloria de Dios y para beneficio nuestro, nuestro Señor Jesucristo venció esa tentación. Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles con estos? Pablo nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos. No debemos de ser altivos. Ya vimos que la altivez es un pecado que afecta gravemente nuestra vida personal, nuestra vida en comunidad de iglesia, pero Cristo ya venció sobre ese pecado y nosotros podemos ser vencedores con Cristo también. Y nosotros entonces podremos llegar por la obra de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros a orar como lo oró David en el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. No anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Es mi deseo que esa sea nuestra oración, para llegar a la unanimidad, a la unidad de espíritu, de mente. No seamos altivos, desechemos la altivez. En lugar de eso, en lugar de buscar la altivez, el pensamiento en lo alto, Pablo nos dice, sino asociándoos con los humildes. O sea, en lugar de buscar la altivez, en cambio, lo que debemos de hacer nosotros es asociarnos con los humildes. Esta palabra asociarnos es muy interesante, me llamó la atención mucho porque solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Se puede traducir literalmente como ser llevado con, o sea, sean llevados con los humildes. Pero en otras 2 ocasiones, cuando la Biblia, nuestra versión la traduce de esta manera. Por ejemplo, Gálatas 2:13 dice, y en su simulación, nada más para ponerlos en contexto, aquí está hablando Pablo cuando fue y vio a Pedro que se comportaba de una manera cuando estaban los judíos y cuando no estaban los judíos, tenía cierto comportamiento con los gentiles. Él le dice, y en su simulación, en esta simulación que Pedro tenía, participaron también otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La palabra arrastrado es la misma palabra que vemos aquí donde Pablo está diciendo, asociándoos con los humildes. También en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolos de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra
de vuestra firmeza. Por tanto, entonces, la palabra que aquí se está mencionando, arrastrados, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Podríamos traducir entonces este texto, no altivos, sino dejándonos arrastrar con los humildes. Y esta palabra también está en voz pasiva. Eso quiere decir que es un verbo que está siendo ejecutado sobre mí. Yo no lo hago activamente, sino que se ejecuta sobre mí. Yo simplemente me dejo arrastrar con los humildes. Eso es lo que Pablo está llamando aquí. Déjense arrastrar con los humildes. O podríamos ponerlo de otra manera, déjense ser influenciados por la humildad. Usted va a preguntar, bueno, entonces ¿con quién me puedo asociar yo? ¿Con quién me puedo hacer yo para ser arrastrado hacia la humildad? Nuestro Señor dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben cuál es nuestra solución en contra de la altivez? Asociémonos con nuestro Señor Jesucristo. Busquemos y seamos enseñados por Él. Tomemos su yugo sobre nosotros y pongámoslo en nosotros. Aprendamos de Él. Él es manso, Él es humilde. Necesitamos a Cristo. Eso es lo que necesitamos en contra de la altivez. Necesitamos asociarnos con los humildes, y el mayor humilde que ha vivido sobre la faz de la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, qué bendición esto. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el descanso que podemos hallar? Bueno, Santiago dice, Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nos asociamos con Cristo, si buscamos la humildad, recibiremos gracia del Señor. Pero también, yo sé que si hiciéramos la pregunta, ¿con quién más me puedo asociar que es humilde? La semana anterior me hicieron esa pregunta. ¿Quién es humilde? Reconozca usted una persona que usted pueda calificar como humilde, y lamentablemente no pude encontrar ninguna, ni siquiera dentro de los más cercanos. Sin embargo, yo quiero hacer una apelación aquí especial también, porque hay hermanos dentro del cuerpo de Cristo que, aunque no son humildes al 100%, podemos ver que ellos se están asociando con el humilde, con nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de asociarnos juntamente con Él al Señor que es humilde. Debemos de buscar entonces el compañerismo, la asociación con aquellos que son humildes también. Jesús le dijo en algún momento a los que le escuchaban, cuando hagan banquete, no inviten a los ricos y a los sabios y a los que tienen posiciones altas, estoy parafraseando, sino que inviten al pobre, inviten al que no tiene que comer, inviten a aquel que está en necesidad, porque ahí es cuando van a recibir recompensa del Señor. Si invitamos a los ricos, si invitamos a los que tienen capacidad, recursos, ellos van a querer recompensarnos y la recompensa va a ser de parte de ellos. Pero si invitamos a los pobres, a los que tienen necesidad y nos asociamos con ellos, la recompensa va a ser del Señor. Ahí hallaremos descanso para nuestra alma. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Tercero, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Una traducción literal de esto sería: no se hagan sabios a vosotros mismos. No se convierta a usted mismo en un sabio. Usted no se puede convertir a usted mismo en un sabio. Antes veíamos, la sabiduría viene de Dios, y lo vamos a volver a ver de nuevo acá. Pero quiero señalar un tema que es muy importante, que lo deje bien claro. Si nosotros buscamos ser sabios en nuestro propio entendimiento, eso es condenado por Dios. Vea lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto a hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Isaías 5:21 dice: hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y yo quiero hacer el énfasis en ese hay.
Nosotros pensamos que ese ay es de un lamento, como cuando alguien le maja a usted un dedo y dice ay. Este ay quiere decir que hay condenación. Ese ay es el ay que utiliza Isaías cuando está al frente de la majestad, de la soberanía, de la gloria de Dios, y él dice, ay de mí que soy muerto. Este ay es el ay que también en Lucas, cuando Jesús está hablando de las bienaventuranzas, lo pone en contraposición de las bienaventuranzas. Él dice, bienaventurados los pobres, pero también dice, ay de los que son ricos. Es totalmente lo contrario ser bienaventurado. Si usted es de esos que usted piensa que lo sabe todo, si usted se hace sabio a usted mismo, déjeme decirle que usted está en una posición crítica delante de Dios. Usted necesita buscar en su corazón. Romanos 1 también nos dice que esta actitud de hacernos sabios a nosotros mismos, lo que hacemos básicamente es más bien hacernos necios. Dice Romanos 1:22 que los seres humanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta actitud es una actitud que lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hay un engaño que hay. ¿Por qué nos engañamos? Hay varias razones. Engañarse a sí mismo, uno se engaña a sí mismo pensando que uno es sabio, porque nosotros no tenemos todo el conocimiento de todas las cosas. Usted no tiene todo el conocimiento de todas las cosas. Usted puede ser muy sabido en algún área, pero aún en el área en la que usted se desempeña, usted no lo sabe todo. Pongamos un ejemplo. Nuestro hermano Gerardo es electricista, pero él no sabe todo acerca de la electricidad y de todo lo que yo menos. Nuestro hermano Gerardo no solamente no sabe todo acerca de la electricidad, sino que él tampoco sabe todo y estaría... yo sé que estoy diciendo lo seguro, que él no sabe todo acerca de leyes, como lo sabe nuestro hermano Pastor Jaime, pero él tampoco sabe todo acerca de las leyes, y tampoco sabe de la electricidad. Lo mismo entonces podemos ver entre nosotros. 1 Corintios 8:2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Usted no lo sabe todo. Por lo tanto, si usted piensa que lo sabe todo, usted se está engañando a usted mismo. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que lo sabemos todo porque ya lo hemos repetido varias veces, nosotros no producimos el conocimiento, nosotros no producimos la sabiduría. En Job 28, verso 20, él se hace la pregunta, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Oiga esto, la sabiduría, la inteligencia está encubierta a los ojos de todo viviente. ¿Y por qué Santiago 1:5 nos dice que si nosotros necesitamos sabiduría, debemos de pedirla a Dios? Porque es de ahí donde viene la sabiduría. Es de Dios que viene la sabiduría. La sabiduría no es algo que usted ni yo podamos producir. No somos los creadores de la sabiduría. Por lo tanto, si usted se cree sabio usted mismo, usted lo que está haciendo es engañándose a usted mismo y está en una posición de peligro delante de Dios. Necesita la gracia del Señor Jesús. Si aún nosotros, por la gracia de Dios, entonces recibimos sabiduría, eso tampoco nos da el derecho de jactarnos. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aun si el Señor nos da sabiduría, no hay derecho para pensar que somos sabios y entendidos, porque todo lo hemos recibido. No debemos de buscar gloria alguna. Y yo creo que hay un pasaje que encierra todo esto que hemos estado hablando de aquellos que son sabios sobre sí mismos. Vamos por favor a Santiago. Capítulo 3, versos del 13 al 17.
Santiago capítulo 3, versos del 13 al 17. Pregunta Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ven? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Se creen sabio usted? Muestre su sabiduría a través de una vida pura. Muestre su sabiduría a través de misericordia, de una vida pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Podemos también traducirlo en unánimes entre vosotros. Tenemos varios obstáculos en contra de el ser de una misma mente y de un mismo sentir. La altivez, la sabiduría en nuestros propios ojos. Tenemos entonces que desechar la sabiduría a nuestra propia vista. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos no ser sabios ante nuestros propios ojos? ¿Cuál es nuestro remedio? Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si nosotros hacemos eso, si tememos a Jehová y nos apartamos del mal, dice Proverbios 1:7, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La Biblia nos da el camino para alcanzar la correcta sabiduría. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero si nosotros buscamos nuestro propio camino, hacernos sabios en nuestra propia opinión, ya vimos que no está correcto. Entonces necesitamos someternos al Señor. Santiago entonces también nos manda a que nos humillemos, a que busquemos al Señor. Entonces, hermanos, como cristianos, si somos hijos de Dios, si hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo, estamos llamados a vivir de una manera singular, de una manera específica que Él nos ha delineado en su palabra. Eso implica accionar y reaccionar correctamente. Para lograr esto, en medio de la iglesia necesitamos tener el fundamento que es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero también necesitamos tener un sentir de familia. Debemos de ser de una misma mente. Y para hacer esto, entonces necesitamos desechar toda altivez, asociarnos con los humildes y desechar el orgullo. Que el Espíritu Santo sea el que actúe en nosotros. Y aquí yo quiero hacer nuevamente énfasis en esto. Es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, si usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón, eso es lo que necesita primero. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted necesita cederle el espacio a Él para que Él sea que actúe en usted y de esa manera pueda vivir unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes y no ser sabios en nuestra propia opinión. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra, la verdad, lo que nosotros necesitamos. Gracias por la enseñanza que nos has dado en esta mañana. Y ruego que la exhortación que se nos ha hecho en este verso no sea algo que oímos solamente, sino que, como leíamos antes, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ruego porque tu gracia sea sobre nosotros, porque tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y que las acciones o reacciones que quisiéramos tener en nuestra naturaleza humana, la cual es pecaminosa y malvada, no sea así, sino que seamos gobernados completamente por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que de esa manera accionemos y reaccionemos de la forma correcta, que trae gloria a tu nombre.
que trae paz y descanso a nuestras almas. Oh Señor, actúa en medio de nosotros, para gloria de tu Hijo Cristo. Amén.